Pues bienvenidos nuevamente a Pepe y Luis aquí en LFM Opinión. Mi querido Pepe, nos habíamos quedado con González Pedrero, encontrándose que todas las virtudes que había encontrado en López Obrador se convirtieron en un problema. Y que como doña Manuelita, en lugar de ponerle un alto, lo dejaban. Y en este caso no nada más lo dejó, sino que lo removió del PRI, pero hacia un puesto federal. Creo que por ahí pudiéramos retomar el tema. Y anoto el hecho preciso de que llega un momento que todas estas bondades y virtudes que sorprenden, que llaman la atención, que entusiasman del personaje, en un momento dado se quiebran y empiezan a ser un problema. Ahí lo dejaría y te escuchamos. Sí, retomando el tema, yo aventuré que él tiene un perfil psicótico y el psicótico tiene este lado, ¿no?, notorio de la hiperactividad, de la incesancia, ¿no? No para, ¿no? Que es muy diferente de la pregunta ¿y por qué le da por hacer? No. La psicosis explica su incesancia, no para. Pero ahí hay variantes, ¿no? ¿Y por qué le da? ¿No? Pues le da por el deporte, entonces un maniático deportista, ¿no?, que dice que va a ser campeón mundial de bala. Entonces le da por ahí. ¿Y qué hace? Pues todo el día está ahí, ¿no? Que es muy diferente, digamos, el hacer de otro que le da por otra cosa. En el caso, mi diagnóstico presunto es que estamos ante un psicótico y eso quiere decir que es un incesante, ¿no? ¿Y por qué le da? Es decir, ¿cuál es el contenido de su conducta? Bueno, pues ahí aparece el factor religioso, ¿no? Y el factor religioso es, pues su conducta gira en torno a un tema. Y cuando digo gira, quiere decir, hay un tema en torno al cual gira su hacer y su decir, ¿no? Y en el caso de no parar en torno a un tema constituye un delirio. Y un delirio es cuando toda la conducta de un sujeto gira en torno a un tema, ¿no? Y en el caso de él, me atrevo a decir que no es extraño que el tema es el tema que estaba en su entorno, un tema religioso, ¿no? Proviene que fue formado desde antes de nacer, inclusive. Pues sí, eres un niño que surge de una unión sagrada, de una comunidad sagrada que tiene una misión, ¿no? Expandir por el mundo, ¿no?, la creencia en Dios. Dios es la salvación y tú eres su representante, ¿no? Has sorteado el mal de poder no haber nacido, lo cual corrobora que tienes una misión. Y tu misión, pues, viene de que Dios te la dio, ¿no? Entonces, pues el contenido de su actividad es esa, ¿no? Entonces, su natural hiperactividad ahora está dotada de un contenido en torno al cual gira, ¿no? No es eminentemente político. No, es un contenido salvífico, ¿no? Yo te he platicado de otros casos que conozco para poner el ejemplo, ¿no? Si el delirio no fuera salvífico, sino fuera estético, ¿no?, soy el hombre más guapo del mundo, ¿no? Y por tanto, pues todas las compañías cinematográficas me buscan. Y por tanto, pues me veo siempre con el problema de salir a la calle, me asedian, ¿no? Y todos los hombres me envidian. Y me han propuesto 28 películas. Pues, ¿qué se creen, no? ¿Por qué van a presionar, no? Soy el hombre más guapo del mundo. Por supuesto, hay hombres que me odian porque soy el guapo más guapo. Entonces soy objeto de asedio, producto de mi virtud. Yo tengo una misión: encabezar, impersonar la belleza, ¿no? Y esa no es una virtud de la que me precie. Soy el más bello, ¿no? No es que yo me diga el más bello, soy el más bello. Pero eso me trae mal, ¿no? Entonces todos aquellos que reconocen que soy el más bello,
pues tienen la virtud de reconocer la verdad, ¿no? Entonces con ellos me llevo bien porque no niegan la realidad. En cambio, todos aquellos que me envidian, me hostilizan, me dicen que no es cierto, son enemigos, ¿no? Y por eso Entonces, por eso me hartan, ¿no? Por eso tengo que decirles, reconozcan la realidad, soy el hombre más bello, ¿qué quieren que les diga? ¿No? Pero insisten en que no. Entonces, por eso me molestan, ¿no? Entonces, cuando me molestan, viene otro, y dice, ¿qué le pasa? Pues este cuate me está criticando, pues hay que acabar con él, pues sí. Entonces, no, divido a mi entorno entre aquellos que reconocen la verdad de lo que afirmo y aquellos que lo ponen en duda y ya no digamos los que critican. Entonces, un psicótico, cualquiera que sea el tema, acaba dividiendo, ¿no? Entre aquellos que celebran a esta persona que es así y le encuentran virtudes y en ese sentido lo admiran, lo secundan y lo defienden. Aquí lo que está señalando es que quizás me estoy adelantando. Sí. Lo apunto nada más y tú sigue con tu... Sí. Para no sacarte del Sí. el ritmo que llevas, pero no estamos ante una estrategia política de polarizar, sino que él, por su naturaleza, por su conducta, siempre termina polarizando. Siempre. No es que quiera, es que no hay manera de que deje de ser así. No hay manera de que no polarice. No, porque su conducta, que tiene esta característica de ser incesante y que en este caso tiene el contenido mesiánico de que él es así porque tiene una misión en el mundo, que es salvar a México, ¿no? Entonces, una persona hiperactiva con ese discurso, pues hay gente que por lo que tú quieras le cree, lo sigue y lo defiende. Y hay otra gente que se incomoda, le cuestiona, le discute y lo rechaza. Entonces, por definición, va dividiendo. Sí. Y aquí regreso a algo que tú señalaste cuando hablamos del nacimiento. Fue un nacimiento difícil, fue el primer nacimiento de esa congregación, que además se llamaba Belén, y que al nacer dijeron es el único en principio. Entonces ahí también hay todo una mezcolanza, ¿no? Que va posicionando al personaje en un papel salvífico, único. Llegó con una misión, ¿no? El hecho de haber sido tan difícil haber nacido como nació es porque tiene una causa superior que cumplir, ¿no? Recordemos que se ha contado varias veces una historia, él mismo la contó en algún momento, cuando en algún momento de su adolescencia o juventud, ¿no? Está en un pasaje familiar, en un paseo, y entonces se avienta al río. Y él narra que en algún momento lo lleva la marea y él siente que pierde control y está en posibilidad de ahogarse. Y recuerdo que la anécdota narra que él dice, en ese momento decide, pues ahora sí, confiarse a Dios, ¿no? Cuando piensa que probablemente el río lo arrastre y se ahogue. Y finalmente, una vez que él se confía a Dios, pues la marea o lo que tú quieras le permite nadar y ponerse a salvo. Entonces sale lo mismo asustado que complacido. Y cuando el entorno le pasa, ¿qué te pasó? Entonces él dice, pues me metí y en algún momento sentí que la marea, y entonces en ese momento, en mitad del susto, dije, Dios mío, lo que tú digas, y salí. Y la anécdota que se ha contado es que la mamá le dice, claro que sí, mijito, ¿no? Dios te salvó porque tú tienes una misión. Bueno, pues esa anécdota narra el contexto. ¿Qué hubiera pasado si el mismo organismo, quiere decir, con esa sintomatología, con esa bioquímica, con ese metabolismo, con ese funcionamiento, hubiera nacido en una familia de tenistas, ¿no? Pues ya que tú eres inquieto y eres fuerte, te vamos a meter a la escuela porque va a ser magnífico tenista, ¿no? Entonces el tema hubiera sido el tenis, ¿no? Y entonces él, retroalimentado, hay que comprar la mejor raqueta, no hay que poner el mejor entrenador, porque ese vigor, esa energía se va a traducir, ¿no? Y el ideal de esta casa es tener un gran tenista. Su tema sería el tenis,
¿no? Pero en este caso el tema es religioso y el tema lo saca del entorno, ¿no? Claro, claro. Y es la mamá, la figura dominante, ¿no? Quien establece el ethos de la familia, ¿no? Esta familia gira en torno a una creencia religiosa y nos ha nacido un Salvador. Pues es una bendición, ¿no? Ahora, si mezclas las dos cosas, ¿no? Esta hiperactividad, esta capacidad que sin duda tiene de no cansarse, de hablar, de ser incesante, de que no lo contravienen, en fin, esto que hemos visto hasta el hartazgo, ¿no? No cualquier presidente se avienta 1,400 o 1,500 conferencias matutinas. Ni 18 años de campaña. Implica un esfuerzo sobrehumano. Ni 18 años de campaña. El decir coloquial sería, oye, ¿qué tiene no? ¡Qué energía! Esa frase indica, tiene algo especial, ¿no? Y ahí aparecen las interpretaciones, ¿no? Alguien diría, un gran talento, y es producto de un esfuerzo afinado. Bueno, sí, yo no digo que no hay esfuerzo, pero pregunto, ¿una persona que no tiene esa capacidad orgánica podría hacer ese esfuerzo aunque se le propusiera? No. El organismo no le da, ¿no? Y tienes al caso del hermanito que no tiene esto y que le dicen, había que ser como tu hermano, ¿no? Ve nomás, él, hay que clavarse, sube, hay que hacer esto, lo hace. Y el hermanito dice, pues sí, pero yo me canso, mano. Porque no tiene ese, digamos, ese nivel de energía metabólica, para ponerlo así. Ahora, todas esas virtudes lo llevan hasta ese momento de estrellato, ¿no? Imagínate, 20 y tantos años, ¿no? Con esa historia infantil, con esa historia de juventud activista priista, organizador o activérrimo de 2 campañas, privilegiado por el gobernador en funciones, presidente del PRI estatal. En ese momento, en esa época, en Tabasco, ser presidente del PRI estatal, pues es un puesto realmente muy importante. Y por si fuera poco, coincide con que el PRI nacional, que no tiene himno, convoca un concurso, ¿no?, para escoger un himno del PRI nacional. Y no es extraño que Andrés Manuel, con ese nivel de actividad, ¿no?, pues se mueve, consigue, no sé, un compositor, una orquesta, elaboran y lo presenta y gana. Entonces el himno nacional del PRI nacional, ¿no?, pues es una aportación de él. Claro. Pero eso lo lleva a otra cosa. Es decir, ya fue presidente del PRI, ya estuvo en el indigenista, luego para quitarlo del problema que le había armado al gobernador en el estado, el gobernador lo manda a la federación, ¿no? Entonces ya tiene un cargo federal. ¿Y qué es lo siguiente? Aspirar a ser gobernador. Hay un detalle cuando llegue el sucesor del cual está muy orgulloso, ¿no?, que no dudo, que no es cuestionable el mérito que por sí tiene, ¿no? Cuando llega ahí, a él se le ocurre, y todo el mundo reconoce que es así, Clara Hussinman, que trabajó con él, siendo su jefa, de él surge la idea de que sería bueno que el instituto publicara diariamente cuáles son los sitios donde los productos de primera necesidad se venden más baratos, ¿no? Lo que hace todos los lunes, ¿no? Y se lo celebran. La idea es buena, sí, indiscutiblemente. ¿Es un tipo creativo? Sí, sin duda, ¿no? Sí. Oye, pero no para, no para, ¿no? ¿Pero de dónde se le ocurrió? Pues de eso, ¿no? Sí, pero ya vimos que siendo una gente que puede ser muy positiva en muchas cosas, sí, no necesariamente lo es en todo y puede irse al otro extremo y empezar a ser una persona, vamos a decir, tóxica. Pues sí, porque, digamos, pongámoslo así, ¿no? Está muy bien ser activo, ¿no? Pero hay un momento en que la familia duerme, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la esposa cuando la llevó ahora a la mañanera decía, ya vámonos, ya, por favor, viejito, vámonos, ¿no? Entonces, híjole, no es que padre que seas tan activo, pero en la noche déjanos dormir, ¿no? Y la plática está muy padre, pues ya cállate tantito que no está aquí porque lo invitamos, ¿no? Y el otro no para. Entonces empieza a convertirse en un problema. Entonces pasa de la época en la cual los que lo reconocen, elogian y aprecian
tienen base para poder ponderar sus méritos, empieza a pasar del otro lado, ¿no? Que les dice, pues no les dije que no se calla. Entonces entienden que a mí me molesta. Entonces estos dicen, no, estás criticando al, no, entonces se pelean, ¿no? Los que lo defienden van a decir, pues, si es un ser virtuoso, el otro dice, a mí me cansa, ¿no? Ya, ¿no? Entonces divide. Ahora, ubiquémoslo como tú dices. En ese punto culminante ya ha sido presidente, yo me imagino, ¿no? 1980, por allá 82, ¿no? Ser presidente del PRI, pues para empezar nomás había 32. En una población de 70 millones, ¿no? Pertenecer a... Y del PRI, el partido hegemónico. ¿No? ¿Qué pudieras haber augurado? De Perdis, diputado local, presidente municipal de la capital de su estado, ¿una promesa para la gubernatura o no? Pues entonces no tiene nada de ilógico que después de estar, ahora es un funcionario federal, no se dice, es director, subdirector de comercialización del Instituto Nacional del Consumidor, ¿no? Y su tarea es una tarea de beneficio social, ¿no? A eso dedica el instituto, ¿no? ¿Qué pero le pones? Entonces, ahora ponte en el personaje. Pues, ¿cuál es el siguiente paso? Pues, candidato, ¿no? ¿O no? A ver que me digan quién tiene más méritos que yo. Entonces llegamos al 82, por allá, ¿no? 82 más el curso de la gubernatura de González Pedrero. Pues entonces yo quiero ser candidato. Y ahí empieza Cristo a padecer, ¿no? Bueno, pues tienes que entender que eres muy joven. No, yo quiero ser candidato. Se le convierte en un problema, ¿no? A partir de ahí, si lo vemos del otro lado, ¿qué está pasando? Pues que esa izquierda echeverrista que ha ido ganando posiciones en el contexto de la reforma política, que sí preserva la paridad, porcentaje de votos, porcentaje de curules, nada raro tiene que fue diseñada para eso. Entonces la oposición ha ido ganando posiciones, presidencias municipales, etcétera, ¿no? Y frente al frente está el 88. Entonces el PRI nacional va hacia allá. Y curiosamente al interior del PRI nacional, ¿no? Pues hay un grupo, ¿no? Que muestra, digamos, discordancia de la línea que trae el presidente en funciones, Miguel de la Madrid, que crea una corriente, ¿no? Y ahí está Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia González Guevara, etcétera, ¿no? A esa corriente viene a integrarse Cuauhtémoc, ¿no? Que es hijo de don Lázaro, que significa, ¿no? El socialismo priista, ¿no? Y llega un momento en que se rompe el PRI y esa facción se desgrana. La izquierda, ¿no? Que ha venido ganando posiciones, pues la pregunta es, tenemos que hacernos un buen candidato, ¿no? Competitivos sí somos, a lo mejor no ganamos, pero competitivos sí somos. Y pero si conseguimos un buen candidato. Y entonces la candidatura, ¿no? En ese momento, Bartlett, pues es secretario de Gobernación y sabe que la final va a estar entre Carlos Salinas y él. Entonces, ¿qué hace Bartlett? Pues lo mismo que hizo Echeverría, crea una crisis política, ¿no? Si logra eso, pues el presidente puede ser que diga, pues te toca a ti. Entonces uno dice, pero ¿cómo el presidente no se dio cuenta? Pues ahí está la pregunta. ¿Cómo la crea? Muy fácil. Promueve una contrarreforma política en el 86. Entonces toda la apertura mostrada por la reforma política, él le mete reversa. La reacción inmediata es la oposición estalla, ¿no? O sea, me estás quitando lo que ya... No nada más la oposición, sino también adentro del PRI. Así es. Entonces entonces, ¿cuál es la receta de Manuel ante Miguel? Ya ves, te dije que la izquierda, la oposición está muy crecida, ¿no? Y la derecha también. Si no la paramos, corremos riesgo. ¿Pero quién la puede parar? Autorízame pararla, órale. Entonces el otro mete reversa con la contrarreforma, pues claro que el otro estalla, ¿no? Confiando que él fuera el candidato. Si él hubiera sido el candidato, ¿cuál hubiera sido el discurso de Manuel? ¿No? Pues llega la solución, vamos a abrir, ¿no? Ante esta situación, ¿no? ¿Y quién hubiera sido su principal apoyo? La izquierda, ¿no? Porque él es, ¿no? El echeverrista, ¿no? Pero sí, fíjate que no es el candidato. Y cuando no es el candidato,
pues entonces, ¿qué hace? ¿No? Pues suelta, acábense al otro, ¿no? Y es el 88, ¿no? Y ahí nos juntamos otra vez. Y entonces en esta cuando búsqueda le dicen, tú, Andrés Manuel, no vas a ser el candidato. Ah, pues me voy hacia la diáspora, claro, ¿no? la izquierda anda buscando el candidato y anda buscando que ahora sí las inconformidades locales para sumar votos. Y ahí tienen a un ex dirigente, ex funcionario, ex, ¿no? Con un nivel energético enorme, ¿no? Con una popularidad innegable. Que además, me estoy adelantando un poco, Sí. no tenía Cárdenas o no tiene Cárdenas. Así es. Entonces, frente a un Cárdenas, sin faltarle el respeto, muy pasivo, muy ecuánime, muy silencioso, muy retraído, contra esta castañuela, pues tráiganselo para acá, ¿no? Pero en ese momento Cárdenas es el candidato, pues no lo logra, ¿no? Pero es el momento cuando el otro dice, pues el PRI no me hace justicia, pues me voy. A esta parte de la izquierda del Hidalgo a ganar, claro, ¿no? No tenían gente allá. Ahora yo soy la gente allá. Entonces yo me vengo para acá, pero me hagan candidato. Va, ¿no? Entonces ahora ya es candidato, ¿no? Pierde la elección, pues a protestar la elección. Pero aquí, ¿no? Y entonces el éxito, el éxodo a la democracia, yo era una peregrinación desde allá vistosísima, ¿no? Y cuando llega acá, ¿no? pues lo que le hacía González Pedrero allá ahora viene a hacérselo a Salinas aquí. ¿No? Y ahí a partir de ahí se convierte en un dolor de cabeza para el régimen. Y la pregunta es, doña Manuelita no lo vio porque era su hijo y el cariño le ganó. Entendible, ¿no? ¿Qué quieren que le haga? ¿Que lo ahorque o qué? ¿No? Pues entendible. Después sus primeros compañeros y amigos, pues es el muchacho que nos ha jalado, que nos ha empujado, que consigue, pues ¿cómo lo vamos a poner un límite? De acuerdo. Pero llega un momento en el que al partido en el poder, lo que eso significa en la persona del gobernador, se le convierte en una piedra en el zapato. Y la pregunta es, ¿y entonces? ¿No? Y ahora no solamente eso, quiere ser candidato. ¿Por qué no se la dieron? Pues por algo, ¿no? Ok, entonces si ya reconocen que no se la van a dar, ¿qué van a hacer con él? Porque no se va a quedar quieto, claro, ¿no? Claro. No, bueno, él debe entender. ¿Cómo? ¿Por qué va a entender? Si él es así, ¿no? Y a partir de ahí se convierte pues, en un activista de quien le da, ahora sí que la placa de circulación, que no es extraño que sea la izquierda echeverrista. Como tú mismo dijiste, él forma parte de esa camada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aquí encuentro yo una similitud entre doña Manuelita con las razones propias de una madre, sí. Pero doña Manuelita decía, pues lo dejábamos. Bueno, lo mismo pasa con el PRI hegemónico, ¿no? Y el PRI y Fox y Calderón y Cedillo lo dejaban. No, ya ves cómo se pone. Mejor ahí déjalo. Ahí empieza el misterio, ¿no? Cuando tú volteas, como en mi caso, tengo paciencia así, y entonces la familia me dice, ya no sabemos qué hacer con él. ¿Y qué van a hacer con él? Híjole, es que es un problema. Si lo voy a traer, no va a querer venir. Él no se siente mal. Denle una pastillita, no es de pastillita. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues, ¿qué hace? Pues por lo pronto ya dividió a la familia, ¿no? Yo soy la hija preferida, pues yo lo defiendo, pues es mi papá. En cambio, mi hermano me dice, yo no voy. No, mi hermano está loco, ¿no? Entonces ya dividió a la familia. Entonces es un problema para la familia. ¿Qué hacemos con él? Lo tienen que parar. ¿Pero cómo? Pues si no lo paran, se van a meter en un problemón. Primera pregunta, ¿tiene algo a su nombre? Pues sí, es el dueño de la casa y de la fábrica. Pues si no se lo quitan, va a vender la casa. Y la fábrica. Y va a la fábrica. Y entonces, ¿usted quiere que se atreva? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que presentar el caso ante un juez, argumentar que está insano y probablemente el juez lo acredite y entonces lo nombre incompetente y le nombre un tutor. Y entonces ya están tranquilos porque su firma no causa efecto. Entonces ya descansan. Segundo, ¿tiene tarjeta de crédito? Sí, cámbiesela por uno de débito. Porque si en un día les va a llegar un camión, ¿no? Con compras en Liverpool por 600,000 pesos.
Y entonces, pues Liverpool les va a decir, si quieren les regreso el vale, pero el cobro no. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Usted cree? Sí, lo va a hacer. Tercero, pues infórmele a la familia pues que su papá ha tenido sus problemas para que si lo quieren atender, pues que bueno, muchas gracias, pero pues que no se dejen influir por lo que él dice, porque les puede causar trastornos, ¿no? Entonces, si llega y le pide prestado, pues que no le preste. Si llega y les pide una firma de aval, pues que no le firme, ¿no? Una vez desactivada su capacidad de daño, pues ya no le hace daño, ¿no? Puede andar hablando y platicando, su capacidad de daño está acotada. Pero volvemos al caso, ¿no? En ese momento que ya se le había convertido en un problema para el gobierno del Estado y para el PRI, y cuando empieza a llegar a México con el éxodo de la democracia, se le está convirtiendo en un problema al PRI nacional, ¿no? Al equilibrio político y a la presidencia de la República, ¿no? Entonces lo aconsejable es, ¿qué van a hacer con él? Pues ahí empieza el asunto que es interesante, ¿no? Claro. Salinas, que es el primero que pues le toca, ¿no?, enfrentar todo esto, ¿no? Y luego Zedillo, y luego Fox, y luego Calderón, ¿no? Al que lo trajo acatarrado. Y lo trae todavía. Y luego Peña, 5. Y bueno, pues es que, ¿no?, la democracia y ¿no? ¿Hubieran podido hacer algo con él? Claro que sí, ¿no? Es decir, finalmente se supone que un régimen político eficaz es capaz de conducir, ¿no?, la lucha política, ¿no? Conducir no quiere decir reprimir, ¿no? Quiere decir conducir, ¿no? Para evitar, pues, un desborde, un desbordamiento. Entonces no estoy argumentando que lo debieron haber reprimido, ¿no? Sino que lo hubieran encontrado cauce. ¿Cómo qué? ¿Por qué no lo hicieron presidente municipal de Villahermosa? No se hubiera ido para el otro lado. Hubieran hecho diputado federal, ¿no? Pues hemos tenido diputados muy floridos en la Cámara, pero está acotado a la Cámara. Claro, claro. De otra manera lo van a hacer candidato presidencial. Porque por esa vía, como tú dices, pues Cuauhtémoc no les ha hecho el milagro a esa izquierda, ¿no? Ya andan en búsqueda de sustituto. Y por lo pronto el compañero ya está aquí. Entonces aspira a ser presidente del PRD, un partido nacional. Y ahora ya lo es. Y ahora quiere contender por la regencia. Oye, pero no le toca, ¿no? Porque la ley dice, pues se salta la ley. ¿Cómo que saltó la ley? El hecho es que le registraron su caso. Que la leyenda es que el presidente Zedillo autorizó. Haiga sido como haiga sido. O sea, se saltó la ley. Y la pregunta es, ¿y la ley? No me vengan con la ley. Después escandalizan que él dice, no vengan, podría haber dicho, ¿no? Un día me salieron con que ¿y saben qué pasó? Que me la salté. Claro. No es que me la voy a saltar, es que ya me la salté, ¿no? Y me la he estado saltando toda la vida. Y delante de todos, ¿no? Y llega un momento en el que el aplauso de todos, ¿no? Sí. Pues desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Creo que este ha sido un gran episodio en nuestras pláticas, porque primero encontramos que una persona así infecta, contagia al medio, y que la mayoría de las veces el medio no sabe cómo reaccionar, y que el medio termina más enfermo que el propio enfermo, o por lo menos tan como él. Y que me estoy adelantando, pero que no tenemos instrumentos institucionales en México para poder detener a una persona en el poder que represente un peligro por un problema de conducta. Es decir, tenemos el juicio político y tenemos lo que quieran, pero una causal por un problema de salud, de conducta, no lo tenemos. No. Y nadie está exento. Porque yo te preguntaba el otro día, bueno, este tipo de problemas te platicaba, ¿no? Me ha dicho gente
que no nada más está interesante lo que platicamos por López Obrador, sino porque resulta que en su medio, en su familia, en su colonia, en su escuela, pues hay un personaje así y que por primera vez se están dando cuenta que una conducta así tiene que tener alguna medida, alguna contención, algún límite. O sea, no nada más se trata de López Obrador. Y te decía, te preguntaba, bueno, ¿qué porcentaje de la población pudiera llegar a tener un problema de conducta? Y me dabas un porcentaje bastante significativo. A ver, hoy en día aquí, en materia de salud, es la Organización Mundial de la Salud. Es como la bolsa de valores de la salud. Tú puedes abrir la página y preguntar a cómo está el sarampión, ¿no? Pues el sarampión subió, bajó, se fue hacia, regresó, bajó y volvió a subir. Entonces ahí está, ¿no? Oiga, ¿y cómo está, digamos, la septicemia? Pues así, ¿no? El mejor archivo es el Sistema Nacional de Salud. Y entonces ahí, si consultamos, ¿no? Y preguntamos en términos generales qué porcentaje de la población muestra alguna problemática de carácter psiquiátrico, para ponerle un nombre. Sí, de diferentes diferentes conductas. Pues resulta que es un porcentaje, digamos, el 2%. De la población mundial. Suena chiquito, pero el 2%, ¿no? Ahora, si preguntáramos, y dentro de ese 2%, ¿cuántos tienen una problemática mayúscula? ¿No? Porque el que tiene gripe está tan enfermo como el que tiene insuficiencia respiratoria, ¿no? Nada más que el que tiene gripe se le quita, y el que tiene insuficiencia no se le quita. No estamos hablando de los graves. Pues habría que calar, pero vamos a decir que fuera el 0.025. Multiplicado por 7,000 millones, son un chingo, sí, un chingo. Ahora, tú decías, ¿qué pasa cuando una persona tiene un padecimiento? Y pronunciabas palabras como enferma al entorno. A ver, yo diría, vamos a tratar de ser sensatos, quitemos la palabra enferma. No. Su conducta empieza a generar efectos en el entorno, ¿no? Como la polarización. De la misma forma que el griposo, ¿no? Agripa, ¿no? Yo como con el griposo, pues me contagio, ¿no? Y no necesariamente que yo tenga las mismas conductas que el enfermo, pero algo afecta mi comportamiento. Me expongo, ¿no? Hoy yo comí con él y no me contagié, pues qué buena suerte tuviste, pero yo sí. Ahora, el problema no es de gripa, no. El problema es que él bebe mucho y cada vez que me reúno me insiste y hay que beber y hay que acabo. Y al día siguiente yo tengo que dejar de trabajar. ¿Y por qué no le pusiste un hasta aquí? No, hombre, se pone terrible, ¿no? No vas a beber, eres un maricón, ¿no? Entonces pues le chupo ni modo, ¿no? Oye, pues te hace mucho daño. Sí, pero ¿cómo le voy a decir que no? Es que no sabes cómo se pone. Ya con 3 copas se pone terrible, ¿no? Pues entonces ve lo menos. O entonces le dice al mesero, cada vez le pide una copa, me la sirve con solo coca, ¿no? Sí, pero aquí lo que tú, la recomendación que nos estás haciendo, pues por lo menos ya en este sexenio ya no fue posible, porque todas las mañanas lo teníamos que ver. Y nos repetían a lo largo de todo el día en todos los noticieros nacionales. Entonces, no es eso de que verlo poco, pues aunque no lo quiera ver, lo tengo presente, ¿no? Entonces, digamos, si todos los días está ahí, ¿no? Al que lo admira, pues lo excita, ¿no? Mi presidente, ¿no? Al que lo irrita, pues lo irrita, ¿no? Entonces tienes una sociedad polarizada, ¿no? Entonces, ya no soporta al que lo defiende. Y ya no aguanta al que lo ataca. Entonces ya creaste bandos y ahora los avientas a que se peleen y aparte les dices que se peleen, ¿no? Hay que acabar con esos, pues los que te adoran salen a romper la madre de los otros y los otros dicen, pues a la lucha. Y llega un momento que sí, pero es el poder. Claro. Entonces, bajita la mano, ¿no? Entonces, ¿quién va ganando? Pues estos, ¿no? Es decir, generan un efecto y el efecto es agregado. Ahora, aquí hacer una acotación. Se ha manejado mucho
diagnóstico, ¿no? Que en algún momento algunos autores han hecho sobre la enfermedad del poder, ¿no? Que la gente que llega al poder puede ser objeto de este padecimiento llamado hubris, ¿no? Los dioses enloquecen, ¿no? Y entonces el hombre del poder empieza a perder sentido de la proporción, se siente omnipotente. En pocas palabras, el poder enferma. No, sin duda, ¿no? Sin duda, el poder va retroalimentando de tal manera que es fácil que el sujeto del poder vaya perdiendo piso, todos lo sabemos. Pero es muy diferente la persona a la que el poder enfermó que la persona que llegó enferma al poder, ¿no? Que es el caso. Aquí mi compañero, ¿no? Es un cuate que llegó enfermo al poder. Y que terminó enfermando más al poder. No, pues ha contaminado el entorno, ¿no? Claro. Ha generado a dos grupos, los ha puesto a pelear. No solamente porque pudo haber dicho, a ver, no, yo soy presidente de todos, entonces advirtiendo que hay adversarios, yo los convoco, ¿no? En nombre del país. Quiere el papel del líder nacional, ¿no? Sí, acepto que hay diversos, ¿no? Me queda claro que nosotros pensamos de una cosa y hemos exhibido y tenemos el poder. Y entiendo que hay diversos, pero en nombre del papel que representó, los convoco a la concordia. No, no, él excita a la oposición, ¿no? Y hay que acabar con esto. Entonces los que le creen, ¿no? Pues obviamente salen con las lanzas. Se hacen cruzados, ¿no? Y los otros dices, bueno, responderían, sí, pero cuando los otros dicen, nada más que acuérdate que es el del poder. No, entonces mejor hazte chiquito, ¿no? Pues se nos ha acabado el tiempo, pero creo que avanzamos mucho. Yo diría que pudiéramos decir que hemos agotado de alguna manera el análisis de la conducta de López Obrador y ahora hasta de sus efectos. Y bueno, nos seguiría para otro episodio lo que ya de alguna manera hemos avanzado un poquito al final de esta plática, de cómo esa conducta del sujeto nos afecta, nos altera, juega con nosotros y cómo debemos aprender o ya lo pasado, pero viendo hacia adelante, cómo las sociedades se pueden prevenir, cómo podemos preparar a las sociedades para este tipo de situaciones y bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido de este personaje del que hemos estado hablando? Por lo pronto, se ha acabado el tiempo, mi querido Pepe. Te lo agradezco, les agradecemos su presencia, Pepe y Luis, se los agradecemos y les saludamos, que nos sigan acompañando. Muy pronto haremos las siguientes etapas porque creo que todavía nos queda mucho como sociedad. En vía de mientras, pues, perdón que lo diga, pero me voy muy complacido porque creo que hemos agotado algo que hacía falta. Y enhorabuena, Pepe, muchas gracias. Pues te lo agradezco mucho y ojalá que esto sea útil, porque tú apuntaste una cosa, ¿no? Finalmente la ley, el propósito de la ley es preservar a la nación, ¿no? Y en ese sentido tú advertías, la ley debería contener, y cuando la ley hablo del marco jurídico, desde el marco constitucional, debería estar atenta a todas las posibilidades, ¿no? Para cerrarle el paso al indeseable y propiciar lo deseable, ¿no? Y tú mencionas, en nuestro andamiaje jurídico, a la fecha no tenemos, ¿no?, un dispositivo que le dé garantías al país, ¿no?, de que así como hay garantías de que el voto se cuente bien para que sea legal y de que el voto se cuente honestamente para que sea legítimo, ¿no? La pregunta es, ¿y qué garantía hay de que el que gana está sano? ¿No? Y no tenemos ese dispositivo, ¿no? Entonces hemos tenido una ley electoral que sea sofisticado, ¿no? Para que se controle las boletas y se controle la tinta y se controle todo, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué garantía hay, ¿no?, de que el triunfador funciona? Bueno, suponemos, ¿no? ¿Y si no? Y si no. Pero además no es un problema aislado.
porque si volteamos al norte, tenemos la experiencia en Estados Unidos de Trump. Y ahí viene o está en una segunda vuelta con posibilidades inclusive de volver a llegar. Y queda claro que también tiene un problema de conducta. El otro día lo veía y decía, yo nunca me equivoco. Sí. Bueno, Dios me guarde, ¿no? Sí. Pero en fin, en eso estamos, lo cual quiere decir que es un problema real que estamos viviendo las sociedades modernas. Cierro con esto. El otro día oí a alguien y decía que el gran problema hoy de la sociedad en su conjunto es de que los dispositivos de comunicación digital, adicionalmente con los medios masivos de comunicación, son de alguna manera esparsores, Claro. ¿no? Dispersores, Claro. de este tipo de conductas. Porque antes pues estaba concentrado en la familia, ¿no? Cuando estaban allá en Tepatitlán, pues era la familia. Pero cuando ese problema llega al salón de tesorería del Palacio Nacional, se convierte en un problema ya no de la familia López Obrador, sino de la familia mexicana. Y con un aparato de Estado propagador, como pocas veces lo habíamos tenido en México. Y entonces, bueno, en fin, me estoy adelantando a lo que próximamente tendremos que seguir discutiendo. ¿Me permites un detalle? Claro que sí. Acabamos de ver el domingo pasado la lectura del último informe de gobierno del señor presidente. Vimos el Zócalo abarrotado, vimos debajo de la bandera del balcón central de Palacio un estrado, una tarima, desde la cual el señor presidente leyó su informe. Presten atención a la fotografía, ¿no? Por lo menos a mí me llama la atención dos elementos. Uno, que a la derecha del señor presidente hay una mesita, ¿no? Y me llamó la atención que hay en la mesita. Pues en la mesita hay un libro. Yo pensé que era la Constitución. No, es el texto de ese informe. Qué cosa tan chistosa, dije yo, novedosa, ¿no? Yo no recuerdo un Porque presidente... además es un informe que tiene que presentar al Congreso. Sí. Yo no recordaba que el presidente en funciones llegara y pusiera su informe así, ¿no? Bueno, pues ahí está. Es una cosa nueva. ¿Y por qué? Pues porque le gusta, ¿no? Okay. Pero forma parte del ritual, ¿no? Pero tampoco está prohibido. Pues entonces, pues ahí hay un gesto original, ¿no? Oye, pero ¿qué importancia tiene? Por sí solo nada. Pero quiere decir que en este país el presidente puede cambiar lo que quiera. Pues ahí lo vemos. Pero segundo, ¿no? Vean la fotografía desde arriba, ¿no? El señor presidente está pisando la bandera nacional. Vean el estrado y es la bandera nacional. Y el señor presidente está parado en el blanco. No me había fijado, fíjate. Yo dije, no. Es cierto, es cierto. Yo me acuerdo, estamos acostumbrados, ¿no? A la mampara tiene la bandera, las banderas, los símbolos, el escudo. Y eso varía, el escudo más grande, más chico, la bandera, lo que tú quieras, ¿no? Los símbolos, los héroes. Pero yo no recuerdo un estrado que tuviera el verde, blanco y colorado, ¿no? Como decíamos, la bandera del soldado. Que el presidente está parado en el blanco, pisando la bandera. Dirán alguien, oye, ¿cómo eres exagerado? Su intención no es pisar la bandera. Y yo no digo que sea su intención, ¿no? Pero la manera de describirlo es, él está parado sobre la franja blanca de los colores nacionales. Oye, pero no tiene escudo. Está bien, no está escudo, pero está parado sobre los colores nacionales. Eso es innegable, ¿no? Que uno dice, es como exótico, ¿no? Yo pienso en otras épocas, pues, digamos, los patrones del rito del protocolo. ¿No? Porque además hay una ley de la bandera, el himno y el escudo nacionales. Y habría que ver, no sé, ahorita estoy adelantando, si no hay ahí una violación. Claro, es una ley secundaria y demás. Y a decir, pues yo pago la multa y qué, o háganle como quieran, ¿no? Pero es cierto, porque la forma es fondo. Porque si él con su conducta ha ido moviendo los límites, ¿no? Pues se supone que la ley regula la vida social, ¿no?
Entonces yo como La ciudadano convivencia. puedo hacer todo lo que no está prohibido. Pero el que tiene responsabilidades públicas, dice la doctrina jurídica, no puede hacer sino lo que está expresamente autorizado y mandado. El problema o la situación real es que él ha ido modificando los límites de eso, ¿no? Y tú dices, bueno, pues hay cierta discrecionalidad, ¿no? Puede introducir grasejos en su expresión. El presidente López Portillo especialmente florido en fórmulas retóricas, ¿no? Yo soy responsable del timón, pero no de la tormenta, que es una frase muy célebre, ¿no? Otros presidentes con menos luces, pues no les daba por ahí, ¿no? Entonces presumían la moralidad, ¿no? Otros presumían la bondad, ¿no? Pero este se ha dado el lujo de decir, no me venga con que la ley es la ley. Perdón. O sea, el presidente de la República declara que él está por encima de la ley. No solo eso, de alguna manera amenazan, ¿no? No se atrevan a repetirme eso, ¿no? Porque a mí me vale. ¿Cómo? ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. ¿Y qué le pasó? Nada. Y entonces, déjenlo, a los suyos doña los excitan, ¿no? O sea, mi presidente se atreve a decir lo que nunca se ha dicho, bravo, ¿no? Y los otros dicen, pero ¿cómo, no? Y entonces, ahora, tú sabes muy bien, mi querido Pepe, que el límite es seguridad. Cuando tú sabes hasta dónde puedes llegar, bueno, pues estás en un entorno con seguridad, con tranquilidad. Pero cuando la barrera, cuando vas avanzando en la oscuridad y no sabes hasta dónde puedes llegar, te genera una angustia, la angustia del infinito, ¿no? Del vacío. Y es lo malo cuando pues perdemos la medida o la anomia que decía Durkheim, ¿no? Acabamos de pasar por el espectáculo de Necesitan 86. El líder de la Cámara dice, no 86, no 85. Perdón, sí 85. Después resulta que no es 85, sino 86. Y entonces la pregunta es, pues no lo va a lograr porque la oposición no le permite llegar a 86 y entonces surge la pregunta, ¿lo van a conseguir? Pero ¿cómo? No, sería una cosa ilógica, ¿no? Lo que constituye a la oposición es que están en oposición, ¿no? Entonces lo esperable, ¿no? Pues es que los rojos son rojos y no azules. Sí. Sí, pero en un chico rato un azul se vuelve amarillo. Perdón, vas a ver, ¿no? Que uno dice, y te lo aviso, ¿eh? Y entonces, y te lo aviso, ya lo tengo. ¿no? Y a la hora de la hora dicen, ¿cómo la ven? ¿No? Yo, y con esto cerramos, yo lo que veo adicionalmente a lo que podamos hablar de la reforma judicial y las formas de la reforma judicial, lo que me preocupa es que se ha consagrado el paradigma Yunes. Es decir, podemos legítimamente aspirar a que los arreglos políticos de este país se hagan violentando la norma, las reglas, la ética. Es un mundo de bucaneros, es una realidad donde el ser tramposo se premia. Y reciben al señor Yunes entre aplausos y abrazos y besos de los señores de Morena, cuando saben precisamente quién es. Pero por otro lado, cuando lo que le están aplaudiendo es una traición, entonces estamos consagrando una conducta perversa como virtuosa. Pues ya lo dijo el presidente antier, ¿no? Hay momentos donde la política tiene que ponderar, ¿no? Pues ahora sí que la doctrina o los principios, ¿no? Con la eficiencia. Con la eficiencia. Pues sí, nada más que decía el buen Maquiavelo, el fin justifica los medios, pero lo que no se preguntó Maquiavelo es, ¿y qué justifica el fin? Pero en fin, mi querido Pepe, hay tema. Un abrazote, Pepe, muchas gracias. Creo que ha sido un avance muy importante. Pepe y Luis les agradece su presencia aquí en el FM Opinión y nos vemos muy pronto.
Muchas gracias. Gracias, Pepe. A ti.